chicos, bienvenidos al Oráculo de Psique y bienvenidos a una nueva lectura de Tarot Interactivo. ¿Qué es lo que vamos a preguntar hoy, mis chicos, mis chicas? Pues lo que vamos a ver, intentar dilucidar, es tu futuro inmediato en el amor. Cuando digo inmediato, chicos, ya sabéis que yo normalmente las lecturas les doy un plazo para que puedan materializarse entre 3 y 6 meses. Vamos a intentar ceñirnos más bien a los 3 meses, aunque chicos ya sabéis que el tiempo en el tarot es un poco complejo, sobre todo cuando estamos haciendo tarots colectivos, pero a lo que me refiero es que vamos a intentar no irnos muy allá en el tiempo, sino vamos a intentar ver aquello que sí que se va a ir materializando con una cierta rapidez. ¿De acuerdo? Recordar que es una lectura colectiva y por lo tanto no va a poder resonar con todos vosotros. Si es así, dejad ir la información, aunque ya sabéis que siempre algún mensajito puede haber para vosotros que os resuene y que sepáis que es directamente para vosotros. Así que si es así, recogerlo y espero de verdad poder ayudaros con estos interactivos. Aparte de eso, ya sabéis, lo vamos a hacer a través de dos opciones. Para la opción número 1 vamos a tener este corazoncito gris que vamos a acompañar por el Tarot of the Mystical Moments, que ya sabéis es un habitual dentro del canal. Y para la segunda opción vamos a tener este corazoncito rojo, bueno, rojo variado, y vamos a utilizar el Tarot de los Amantes de Chris Balder. Así que ahora sí, mis chicos, mis chicas, relajaros, respirar profundamente, tomaros vuestro tiempo si necesitáis, podéis pausar el vídeo y empezamos nada, en un momentito. Hasta ahora. Bienvenido, opción número 1, si tu elección ha sido este corazoncito gris. Lo vamos a dejar como siempre aquí a un ladito para que no nos moleste mucho porque este es bastante grande, y vamos a utilizar para vuestra lectura el Tarot of the Mystical Moments, que es uno de mis tarots favoritos. La verdad es que ayuda muchísimo, chicos, para los que estéis aprendiendo tarot. Es un tarot con el que se fluye muy bien. Y nada, antes de empezar, pues lo que os comentaba, vamos a ver el futuro inmediato en el amor. ¿Cuáles son esos acontecimientos que es bueno que sepamos que pueden estar el caer? Porque también así nos podemos preparar y decidir o tomar mejores elecciones. Así que venga, chicos, vamos a empezar. Vamos a ir sacando diferentes líneas con diferentes acontecimientos. Algunos pueden estar hilados, otros no. Y además vamos a utilizar diferentes oráculos. También vamos a sacar consejitos y también para ver tendencias. Así que venga, ahora sí, relajaros, respirar profundamente. Vamos a conectar con la energía de vuestra lectura. Venga, para la opción número 1 vamos a ver qué se aproxima y qué trae el futuro inmediato en el amor. Venga, vamos allá. Vamos allá. Venga, empezamos. Tenemos un 3 de pentáculos. Tenemos por aquí la suma sacerdotisa. Tenemos por aquí el 9 de bastos y tenemos por aquí el sol. Bueno, mirad, chicos, lo primero que me llama la atención es que aquí hay una situación que puede empezar a crecer. ¿De acuerdo? Esto, fijaros que es una línea además muy positiva. Ahora os voy a explicar un poquito, pero aquí me está hablando de una situación que quizás ha podido estar parada durante mucho tiempo. Es una situación, chicos, además que puede ser que la hayáis estado llevando en secreto, precisamente por acontecimientos ya del pasado que os hayan dejado ya pues un poquito como alerta de decir, bueno, es mejor, hay cosas quizás que es mejor no explicarlas por miedo después a que puedan salir mal. Pues bueno, aquí lo que me puede estar hablando es de una situación que empieza a moverse con el 3 de pentáculos, que se le empieza a poner esfuerzo. Aquí, chicos, ya no depende solo de vosotros, sino que hay más personas involucradas, y como estamos hablando del amor, sí que me puede estar hablando de una persona también que empieza a movilizarse, que quizás durante mucho tiempo ha podido estar un poco detrás de las cortinas y que, pese a que vosotros podáis tener un poco esa sensación de bueno, a ver por dónde me va a salir esta situación, porque aquí fijaros con el 9 de bastos me da la sensación de que vosotros ya habéis sido heridos, así que en muchos casos me puede estar hablando de una persona que haya podido estar frenada en vuestra vida o de una situación que parecía que no se movía, pero que de repente empieza a movilizarse, esa persona empieza a poner esfuerzo. El esfuerzo que vaya a poner puede ser, ojos, para los que estéis en situaciones, por ejemplo, en las que haya varias personas, o sea, una situación oculta que a lo mejor, o una relación incluso que no hayáis podido mostrar al exterior. Lo que me estaría hablando es que
Quizás en un primer momento lo vais a tomar con una cierta reticencia, puede ser, me marca un poquito esa desconfianza porque ya habéis sufrido heridas en el pasado y pues eso, el dicho que os digo siempre de cuando uno se quema con leche cuando ve una vaca llora, pues eso, que ya os pilla un poco ya cansaditos en ese sentido, pero fijaros que va a ser una situación muy positiva para vosotros porque vais a poder poner luz sobre una situación. Hay algo que se ha podido mantener detrás de las cortinas, pero que de repente, aunque os genere en un primer momento la necesidad también de protegeros, al final va a dar frutos y va a dar frutos sobre todo porque si ha estado una situación en oculto, puede ser una situación que finalmente vea la luz o que además se ponga claridad real sobre la situación. Esto no significa que vaya a ser totalmente fluido, y me refiero sobre todo por esta carta. También en este caso me puede estar hablando de que si vosotros habéis estado durante mucho tiempo esperando una situación en la que os habéis mantenido en silencio y esperando a que esto pudiera movilizarse, lo que sí que me está diciendo es que esto va a empezar a tener una tendencia de crecimiento. Si estaba muy estancado, esto se va a empezar a mover. Pero sí que es verdad que con esta carta os recomiendo que durante ese proceso, sobre todo en los inicios, mantengáis sobre todo una actitud por lo menos prudente para poder ver buenos resultados. En todo caso, chicos, esta situación va a ser positiva para vosotros. Luego ya iremos sacando más líneas, pero sí que me está diciendo que va a implicar el poder poner ya claridad sobre una situación que se mantenía, pues eso, en cierta manera oculta. Así que, chicos, ya de por sí empezamos con una línea que puede ser muy positiva para vosotros. Así que atentos, porque si habéis estado en situaciones que parecía que no se movían, también me puede estar hablando que en ese sentido recibáis también ayuda externa que haga que esta situación pueda empezar realmente a avanzar si hasta ahora eso no había estado ocurriendo. Y fijaros pues que pasamos de una actitud mucho más reservada a una actitud mucho más abierta con respecto a los demás. Así que, chicos, en temas del amor puede para vosotros que empiecen a haber movimientos si hasta ahora estáis viviendo una situación pues eso, más bien frenada, o en el caso de que hayáis tenido una situación que haya sido oculta. Sobre todo me viene muy marcado. Bueno, tenemos por aquí el diablo. Tenemos por aquí el colgado, tenemos por aquí el paje de espadas y tenemos, fijaros, el 6 de copas. De acuerdo, mirad, aquí me está marcando sobre todo una situación que puede venir del pasado. Atentos, porque para muchos de vosotros además, con esta energía, si esto que os he comentado, una situación que parece que empieza a moverse, pero os tiene, fijaros, un poco preocupados porque vais a empezar a alcanzar claridad, lo que sí que me está diciendo es que esta situación que puede estar moviéndose es una situación que ya del pasado podía venir como algo que se vivía, pues eso, con un cierto enganche, esas relaciones que podían ser muy adictivas, pero que al final te implican un sacrificio muy importante, que te pueden generar incluso desconfianzas. Fijaros que aquí lo que me está diciendo es un poco la aclaración de la primera línea. Si vosotros estáis viviendo en una situación así, una situación que ha podido estar, por ejemplo, en oculto, que el crecimiento era muy lento y además que ese crecimiento estaba sobre todo ligado al hecho de tener que depender de otra persona, el sentir que estabas atado a una situación que no te hacía bien y que además te hacía o te podía provocar frenarte en tu vida, fijaros que aquí con esta carta sí que me habla primero de posibles comunicaciones y del retorno de esa persona. Fijaros que tengo aquí presente ya el 6 de copas, implica una situación que vosotros, pese a que cuando se ha vivido en el pasado, si estaba frenada, era una situación que en el fondo os generaba como mucha adicción, ¿de acuerdo? Tenerlo en cuenta porque esto es una de las cosas más claras que me pueden estar diciendo. Sí que lo que me está diciendo, además, es que pese, fijaros esta carta que teníamos aquí, que ya nos hablaba un poco también de desconfianza, aquí también puede ser una situación que en un principio, precisamente por el bagaje que podéis llevar de tiempo atrás, os genere durante los próximos meses una sensación de desconfianza, pero fijaros que al final se recupera un poco también esa nostalgia. Esto también me puede decir que la claridad que vais a encontrar durante los próximos meses va a ser gracias a esos movimientos que se pueden estar dando, pero también os va a implicar como el rememorar una doble o dobles sentimientos. Por una parte,
esa sensación de, ¿cómo lo diría yo?, de desconfianza, de tener que ponerse en un punto muy racional, el tener, incluso os veo comunicándoos de una forma también un poco fría, un poco analítica, como no dejando un poco que la otra persona lleve la batuta, sino más bien vosotros con una cierta expectación, pero que al final esta comunicación va a abrir de nuevo, pues eso, esa sensación de nostalgia, de recordar. Aquí, chicos, me puede estar marcando muy claramente conversaciones, ¿de acuerdo? Conversaciones de alguna situación que se tuvo que dejar frenada en el pasado porque era realmente tóxica o que no se podía, o sea, implicaba un crecimiento que se tenía que mantener oculto, pero que sin embargo, a partir de esa comunicación, ya os digo que en un principio puede ser un poco difícil o desconfiada, se vuelve a abrir ese ciclo en el que uno recuerda esa parte más bonita, se pone claridad también sobre la situación, y aquí con el 6 de copas, sobre todo, atentos, porque me puede estar hablando sobre todo de relaciones amorosas que vengan ya desde el pasado, o de esas personas que por mucho que pase el tiempo uno no puede dejar, o sea, no puede olvidarse, las mantiene en el corazón, porque hay algo que, pese a ser un tóxico, chicos, aquí me estaría hablando un poquito de esa sensación, se mantiene aún vivo ese recuerdo. Fijaros que con la carta del colgado también me puede estar hablando de que estéis lidiando con alguna persona que, precisamente por tener en su vida apegos importantes, situaciones que le podían estar limitando o incluso adicciones para algunos de vosotros, fuera una persona que en su momento también tuviera que dejar frenada esta situación, o incluso que os hiciera o pudiera hacer llegar a sentir traicionados. Y de ahí también vuestra actitud. Fijaros que aquí me aparecéis con una actitud también muy silenciosa, pero además con una actitud un poco a la defensiva, de decir, bueno, puedo recordarte mucho, puedes aparecer, hay algo que me conecta aún contigo, pero sí que es verdad que, ojo, tengo unas barreras levantadas, no confío del todo, bueno, ya iremos definiendo qué es lo que realmente me traes, ¿de acuerdo? Así que se va configurando ya más o menos a las energías. Aquí está claro que vais a estar lidiando con una persona que ha sido para vosotros especial en el pasado, con la que aún tenéis una conexión emocional, pero que, fijaros, con estas cartas yo creo que tomasteis un poco la opción de manteneros al margen, manteneros un poco escondidos. Y para los que, por ejemplo, sí que estéis manteniendo en este momento una relación a 3, lo que me puede estar hablando es que sí que se empiezan a dar movimientos, y que esos movimientos que se pueden dar, aunque tengáis ahora una situación aún muy complicada y pese a que os pueda generar también un poco de desconfianza, sí que me están hablando de la recuperación de algo que, o quizás incluso una esperanza, el decir, bueno, quizás aquello que pudimos vivir en el pasado pueda mejorar y se pueda poner claridad o aclarar situaciones que estamos viviendo en este momento. Vamos a sacar otra línea, chicos. Fijaros, tenemos aquí el paje de copas, tenemos el 3 de espadas, tenemos por aquí el 4 de pentáculos, tenemos por aquí el 9 de pentáculos y fíjate, tenemos aquí el 5 de espadas. Vale, aquí mensajes importantes para vosotros. Fijaros que os he estado comentando que aquí puede, y ya os digo, con estas cartas es la aparición de una persona, ¿de acuerdo? En la mayoría de casos, chicos, para los que estéis hablando o pensando en personas nuevas, de qué os va a ocurrir, casi esta lectura no vendría tanto para vosotros, ¿de acuerdo? Porque aquí ya me está hablando de una energía muy marcada de algo que ya viene del pasado, de la recuperación de algo del pasado. ¿Qué es lo que nos quiere decir el tarot, chicos? Aquí vais a tener que tener cuidado, porque sí que es verdad que se puede producir una rememoración, una felicidad importante cuando esta persona empiece o a moverse o en algunos casos a retornar a vuestra vida. Si esta situación estaba totalmente parada, puede ser que algunos, fijaros que no veo tanto un contacto cero, aunque podría ser, pero sí que me podría estar hablando de esas personas que os habéis podido mantener alejados, sobre todo propiciado por vosotros, pero que ante la aparición de esta persona, y aunque vosotros tengáis
miedos, tengáis dudas, sí que es verdad que se produce una especie de renacer de lo que puede traer esta persona consigo. Es como un poco el renacer de esa ilusión, de esos recuerdos que podíais tener. ¿Qué es lo que ocurre? Que vais a tener que tener cuidado, y esto es un aviso importante para todos los que estéis conectando con esta lectura, porque pese a haber una buena intención de esta persona con respecto a ofreceros, sí que es verdad que os puede ofrecer o puede tener el interés de empezar a moverse o hacer crecer esta situación. Lo que no podemos obviar es que esta persona puede venir, fijaros, aún cargando con esas limitaciones o eso, precisamente esas situaciones que ya en un pasado provocaron que esta situación se tuviera que cortar o que sufrierais algún tipo de traición o que os sintierais realmente traicionados. ¿Por qué? Porque fijaros que aquí, después justamente de esta sopa, chicos, ay cómo estoy, de esta sota de copas, que sí que en cierta manera me está hablando de un ofrecimiento, ¿de acuerdo? Que puede venir con emociones, pero recordemos que es un ofrecimiento limitado, es pequeñito, aquí no se está poniendo toda la carne en el asador o se está decidiendo lanzarse realmente con algo verdaderamente serio. Sí que me habla de intentar recuperar un poco ese romanticismo. Pero ¿qué ocurre, chicos? Aquí en este caso para muchos de vosotros vais a estar lidiando posiblemente con una persona con la que habéis tenido alguna relación a tres o algún tipo de situación muy parecida. Entonces, si estáis en esa energía, chicos, vais a tener que tener cuidado, porque si vosotros hasta ahora habíais alcanzado, mediante el alejamiento que hayáis podido vivir con esta persona, habéis conseguido un cierto grado ya de independencia. Además, pensar que la persona que entra es una persona que os valora mucho, os ve como una persona además fuerte, os ve una persona que, fijaros, yo creo que le habéis demostrado que no le necesitáis o la necesitáis en su vida, y esto precisamente muchas veces atrae más. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que esta persona, estos movimientos que puede estar haciendo, no los va a hacer tanto porque se haya liberado de esas cargas o de esos condicionamientos que puede tener, sino que los va a hacer motivados sobre todo por el dolor que está sintiendo, porque en el fondo es una persona que está muy aferrada a vosotros. Con esta carta además puede ser una persona, y si vosotros en este caso estáis en proceso de iniciar algún tipo de relación, os estáis empezando a relacionar con otras personas y esta persona lo sabe, lo intuye o lo ha podido ver de alguna manera, este avance que puede estar haciendo esta persona tenéis que tener en cuenta que puede venir motivado por celos, por el dolor que puede sentir por no poder manteneros en vuestra vida, porque fijaros que aquí yo os veo en una actitud mucho más pues protegiéndoos, os veo también analizando muchísimo a esta persona al detalle, pero sobre todo os veo con una actitud de, bueno, mira, si tú no estás dispuesto o dispuesta a entregarme algo positivo en mi vida, me prefiero mantenerme sola, vivir mi vida, disfrutar de eso que ya tengo en mi vida y que me ha costado mucho lograr. Y esta es la visión que tiene esta persona. Entonces, ¿qué ocurre? Que esta persona, pues, es una persona que no está viviendo quizás en vuestra energía, está viviendo en una energía de deseo de construir, pero ojo, a su manera y con sus propias limitaciones, y el dolor que está sintiendo esta persona, ¿de acuerdo? Es un dolor importante. Aquí no se lo vamos a quitar, realmente es una persona que está sufriendo, pero el problema que tenemos aquí es que los avances que puede hacer esta persona van a venir determinados por unas emociones que no son quizás las correctas, o por lo menos unas emociones que necesita controlar, necesita sentir que aún mantiene el control sobre vosotros. Entonces creo que esta tirada, para los que estáis conectando con esta lectura, sobre todo es muy importante para que tengáis en cuenta que puede venir esta persona con estas energías. ¿Por qué? Porque al final esta persona, en el momento que sienta que os puede volver a recuperar en ese sentido, o que sienta que os puede volver a enganchar, ¿de acuerdo? Esta persona va a volver, posiblemente con esta carta, a tener conductas tóxicas, a dejaros otra vez un poco de lado y a volver a las tendencias egoístas que ha podido estar viviendo hasta el momento. Fijaros que aquí me habla de una persona, pues eso, que puede tener también intereses materiales, intereses sobre todo egoístas, y que al final acaba, pues eso, en cierta manera traicionándose. Entonces, esta lectura, sobre todo, chicos, es un aviso a navegantes, es un aviso para que lo tengáis en cuenta,
porque sí que el peligro para vosotros, chicos, es que si vosotros ya conocéis obviamente a esta persona, es que puede entrar de una manera que os haga, digamos, os remueva todo aquello que habéis vivido en el pasado y que aunque tengáis muy presente el dolor, os haga de nuevo conectar con eso. Y el problema es que os pueda, digamos, sacar de esa energía que podéis tener hasta ahora, que es mucho más independiente, mucho más, además os veo bien, os veo mucho más felices, y que de repente eso que habéis podido estar construyendo se venga abajo. Así que atentos, es importante que conectéis con estas energías, que os mantengáis vigilantes y que observéis realmente si esta persona viene con una buena energía para vosotros o no, porque con estas energías puede ser que sea una persona que por miedo a perderos o por miedo a perder o a sentir que está perdiendo ese control sobre vosotros, pueda hacer pasos, pero pasos en los que realmente no se acabe ganando nada, sobre todo vosotros. Esta persona sí quizás renueve su ego, esa sensación de poder teneros ahí aún, saber que estáis ahí aún, pero para vosotros no puede ser tan bueno. Entonces, ojalá no salgan cosas buenas, pero creo que el hecho de que salga este mensaje, lo que os está diciendo es: todo lo que tú has construido, todo eso que has generado y ese disfrute que puedes llegar a estar disfrutando en este momento y los próximos meses, ten cuidado, no caigas en las trampas de una persona que puede tener sentimientos por ti, pero que no está esta persona preparada y que al final te puede hacer entrar de nuevo en un debacle, o que te sientas realmente que te ha podido volver a engañar. Así que, chicos, esto, tener cuidado. Bueno, vamos a ver si nos da algún otro mensaje. Tenemos aquí la carta del loco, tenemos el rey de copas, tenemos el 6 de pentáculos, tenemos el 10 de bastos y tenemos por aquí el ermitaño. Bueno, chicos, me da la sensación, ya viendo con estas cartas, que vosotros ya vais a verle más o menos las orejas al lobo. Estáis lidiando con una persona, esta persona que viene del pasado, es una persona enamorada, es una persona que tiene sentimientos, pero fijaros que es una persona que en este momento, o por el momento, chicos, ya sabéis que vamos a hacerlo en un futuro bastante próximo, es una persona que viene con una carga de inestabilidad muy importante. En algunos casos, chicos, puede ser incluso una persona que tenga problemas para tener una relación comprometida. Con la carta del loco, es una persona que quizás le guste más ir a su aire, probar experiencias nuevas, y precisamente por esta razón incluso puede hablarnos de una persona a nivel emocional que no esté realmente estabilizada, así que se puede presentar como una persona, pues eso, intermitente, o una persona que tenga algo también en su vida que no permita también que pueda funcionar de esta manera. Pero fijaros que con el rey de copas me estaría hablando, tanto si sois hombres como mujeres, o vuestra persona especial es hombre o mujer, de una persona que puede tener una carga muy emocional, pero sí es verdad que tampoco es una persona que lo comunique excesivamente. Y de hecho, los reyes de copas muchas veces son personas que pueden ser tremendamente amorosos, pero que a la hora de expresarlo, incluso a la hora de involucrarse emocionalmente, a veces pueden tener ciertas resistencias. Precisamente esta inestabilidad que puede traer esta persona ya de camino, que ya en el pasado vosotros os pudo provocar problemas, pero fijaros que es una persona que tiene mucho apego por vosotros, es una persona que en este momento, fijaros, o en el futuro próximo, aún va a venir con un cierto desequilibrio, esa sensación de, porque fijaros, aquí veo una persona que puede no estar moviéndose excesivamente, puede estar no dejando temas atrás, o puede ser que no esté dispuesta a generar esos cambios que vosotros necesitáis para poder tener una relación equilibrada o para poder vivir, digamos, el amor de una forma bonita o una forma buena. Y fijaros que eso está muy marcado. Esta persona esto lo tiene claro, pero ¿qué es lo que ocurre? El principal motivo por el que se puede estar acercando es precisamente porque es una persona que tenga dificultades para vivir la soledad, que le esté costando mucho, que esto realmente le esté provocando un dolor importante. Sea lo que tenga en su vida, ya sea trabajo, maneras de funcionar, adicciones, otra persona, lo que me está diciendo es que en el fondo esta persona, aunque se mantenga aferrada a esa vida, es una persona que en el fondo se siente sola, se siente aislada, hay una parte emocional
que no acaba de poder solucionar. Es una persona que quizás necesitaría hacer una reflexión muy profunda, pero puede ser una persona que tenga miedo a enfrentar sus propios miedos o hacer precisamente esa acción. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que precisamente por eso puede ser una persona que en este momento necesite de vuestra energía, pero fijaros, con esta carta me puede estar hablando que es como intentar acercarse a vosotros, que le deis su dosis de lo que necesita para poder seguir funcionando, pero me sigue marcando con una persona que de hecho puede volver a mantener las distancias después de este encuentro y a vosotros provocaros un verdadero desastre. Entonces, chicos, sobre todo tenerlo en cuenta. Igualmente, sí que es verdad que con estas energías yo también os veo poniendo bastante barreras, intentando luchar por mantener vuestra independencia. En algunos casos, creo que en la mayoría, vosotros también sois los que vais a adoptar esta postura del ermitaño, y cuando veáis que esta persona viene por el mismo camino, esta situación ya se os va a hacer insostenible y vais a optar por el silencio total y absoluto. Fijaros que con la sacerdotisa es mantenerse en silencio, pero el ermitaño es literalmente apartarse de esta situación. Así que, chicos, esta persona puede, fijaros, esta persona puede venir, ya os digo, viene con sentimientos a vosotros, pero creo que es una persona que puede venir aún en una forma muy inmadura, y es una persona que no está llevando bien tampoco el alejamiento con vosotros. Pero claro, no puedes tampoco entrar intermitentemente quizás en la vida de una persona, conseguir lo que quieres y después volver a las andadas. Entonces veo una situación muy concreta. Entonces, chicos, para vosotros el futuro próximo, lo que me está diciendo es sobre todo que tengáis cuidado, porque esta persona puede aparecer, puede devolveros otra vez a la ilusión y que de repente veáis que vuelve a hacer lo mismo de siempre. Quizás es una persona que necesita más tiempo por delante para poder hacer cambios. Entonces es importante que no os convertáis, digamos, en ese self-service en el que cuando esa persona necesite recargar pilas, vaya, se cargue, y cuando está perfecto se vaya y a vosotros os deje hundidos en la miseria, porque veo mucho esta energía. Así que, chicos, es importante que esto lo tengáis en cuenta. Vamos a ver. Tenemos aquí la muerte, tenemos el 10 de pentáculos. Atentos, porque es lo que os comento. Es una persona, si vosotros lleváis ya tiempo trabajando en vuestra estabilidad, chicos, ojo, porque esta persona, fijaros que esto nos lo están dando a modo de aviso, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué ocurre? Mirad, sobre todo importante, si vosotros ya estáis conociendo a alguien, tenéis esa sensación de que hay alguien ya especial en vuestra vida, tenéis a alguien en el punto de mira que no es esta persona y esta persona aparece, de verdad, chicos, aquí tenéis que ir con cuidado, porque os puede provocar verdaderamente un debacle. Esta lectura sobre todo me está hablando de la necesidad de proteger. ¿Y qué es lo que tenéis que proteger? Pues mirar, sobre todo proteger aquello que ya estáis construyendo. Si esta persona realmente os produjo un dolor muy importante, si vosotros habéis estado trabajando durante este tiempo que habéis podido estar alejados de esta persona en vuestra propia estabilidad, es necesario que la protejáis. ¿Por qué? Porque independientemente de esta persona, para vosotros está ya en el horizonte o viene muy próximo la posibilidad de hacer o tener un inicio, y un inicio importante. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que a vosotros aún estáis saliendo de un ciclo de tristeza. Sí que es verdad que habéis ganado mucha estabilidad, o os sentís por lo menos mucho más seguros en vuestro ambiente de lo que podíais sentiros antes, ¿de acuerdo? Pero sí que es verdad que esta persona os puede de nuevo generar bloqueos, os puede generar esa sensación de pesadez, y que podáis vivir con miedo cualquier tipo de inicio, cualquier tipo de relación que pueda estar acercándose. Y ya os digo, con esta carta, chicos, lo que me está diciendo es que hay algo que puede estar ya en camino para vosotros. Algunos de vosotros posiblemente ya estéis viviendo esta situación, estéis viviendo ya ese inicio con otra persona, y hay otros que podéis tener esa persona de interés ya dentro, porque está dentro de las energías, o que estéis próximos a conocerlo. Entonces, ojo, no permitáis que las acciones de esta persona, o los movimientos, o ese, digamos,
pequeño regreso al pasado os provoque, os haga entrar dentro de una situación de bloqueo porque no va a ser positivo para vosotros. Básicamente, fijaros que a veces ocurre, y ya me lo dejaréis en comentarios, pero a veces ocurre que cuando tú dejas atrás una persona que ha podido ser muy tóxica en la vida, parece que justo cuando tú empiezas a remontar o que aparece algo nuevo, patapam. Es como si tuvieran una especie de detector o un radar, de verdad, chicos, es que lo he visto tantas veces, en la que parece que lo detecten, incluso si no tienes conexión, si no tienes relación ni contacto, y es como patapim, aparecen. ¿Por qué aparecen estas personas? Pues a veces es un poco para ponernos a prueba en ver no tanto la persona, sino a nivel energético, si realmente hemos superado esa situación, ¿de acuerdo? Y después, pues porque muchas veces cuando tenemos emociones por personas o hemos tenido conexiones muy fuertes, ese vínculo cuesta mucho de romper y a veces estamos conectados por esas mismas emociones y las personas intuyen. Así que puede ser que lo que detone que esta persona se esté moviendo es porque detecte que vosotros estáis ya en camino o conectando con nuevas energías y además que pueden ser muy positivas y que pueden resultar en un nuevo inicio para vosotros. Y estamos hablando de inicios emocionales. Así que chicos, ojo, ojo y no permitir que nadie os boicotee lo nuevo que llega a vuestra vida. Esta lectura es clarísima. Sé que para los que os resuene os va a resonar al 100%, para los que no os haya resonado, chicos, es que quizás esta no es vuestra lectura, ya sabéis que intento abrirlo todo lo que puedo, pero es que hay veces que son mensajes muy concretos para personas que tenéis que escuchar esto. Así que, de verdad, tenerlo en cuenta porque es algo muy claro. Ojo con personas del pasado que vuelvan y que vengan a boicotearos y que en realidad no puedan o sigan en la misma situación y no puedan ofreceros lo que queréis porque se viene, disculpadme, se viene algo positivo para vosotros. Está en camino. Y si no, algunos de vosotros puede ser que ya lo tengáis literalmente en vuestra vida. No permitáis que esta persona os genere dudas, os genere tristeza y pueda acabar con una estabilidad que venga en camino, ¿de acuerdo? Aviso, sobre todo importante, chicos, esto grabároslo en la mente. Vamos a sacar ahora algunas cartas para vosotros. Venga, vamos allá. Vamos a ver. Fijar, uy, que la saco del revés. Fijaros, tenemos aquí la carta del deseo. Tenemos por aquí, fijaros, mirar. Importante, importante. Fijaros, tengo la carta del deseo, tenemos la carta de la máscara y tenemos la carta de la fidelidad. Mirad, con esta persona que puede de venir del pasado, puede ser que esta persona a la hora de materializar no pueda materializar, pero siente esa conexión con vosotros. Pero ¿qué es lo que ocurre? Puede ser que en muchos casos sea una persona que durante mucho tiempo esto lo haya ocultado a través de las relaciones pasionales, que esa conexión que tenía por vosotros, pese a sentirla, la ocultara, la enmascarara y os engañara o os hiciera pensar que os quería solo, digamos, pues eso, para relaciones esporádicas. Y también lo que me puede estar hablando es que sea una persona que se mueve también por sus propios deseos y que precisamente esto es lo que intentaba ocultar bajo una apariencia de querer algo más a largo plazo. Entonces, chicos, importante para esta persona que pueda aparecer de vuestro pasado, tener cuidado porque es una persona que no viene con unas energías claras. Es una persona que en cierta manera os puede engañar, os puede volver a engañar y fastidiaros algo que pueda venir ya también de cara al futuro y que sea realmente una relación, una conexión en la que sí que haya un equilibrio o un componente de fidelidad y de unión. Fijaros que tenemos aquí presentes también los cisnes, así que sobre todo, chicos, es el momento de tener muy en cuenta esto, ¿eh? Además nos lo repiten por varias veces. Vamos a sacar ahora un consejo para vosotros de cómo podéis afrontar también estos próximos meses, sobre todo a nivel emocional, ¿de acuerdo? Pero es, digamos, una lectura de advertencia porque, chicos, vais a tener la necesidad de proteger algo bueno que está en puertas en vuestra vida. Venga, vamos allá. Bueno, fijaros, tenemos la razón, escucha el consejo, piensa claramente y utiliza el intelecto. Bueno, chicos, creo que esta carta habla por sí sola. Es el momento, chicos, de que empecéis, sobre todo ante la aparición de esta persona que puede entrar de nuevo en vuestra vida. Es importante que no os dejéis llevar tanto por la parte emocional, porque esta persona os va a intentar llevar ahí, y que penséis sobre todo de la razón, que intentéis tomar esa balanza de la justicia y que intentéis sopesar realmente
qué es lo que puede aportaros esta persona, sobre todo a largo plazo, y si estáis dispuestos a abrirle la puerta. ¿De acuerdo, chicos? Fijaros que aquí esta carta también nos conecta con eso de escuchar los consejos, pero sobre todo escuchar nuestro propio consejo interno, qué es lo que te está diciendo tu interior sobre este tema. ¿Te están volviendo a engañar? Ojito. Vamos a sacar otra carta para vosotros. Tenemos el espíritu libre, la soberanía, independencia. Y fijaros lo que os he dicho. Vosotros me aparecéis representado con un 9 de pentáculos. Ya da igual si sois chicos o chicas. Es una energía muy bonita porque es una energía de independencia, de alguien que consigue sus propios logros, ¿de acuerdo? Que es capaz de empezar a disfrutar de lo que ha conseguido. Entonces, aquí sobre todo, chicos, las decisiones o las razones por las que está ocurriendo esto es que puede ser una prueba para definir realmente si estáis ya en ese punto en el que sois soberanos de vosotros mismos, sois capaces de resistiros a personas realmente que sí que pueden venir con esa carga emocional y por las que habéis podido sentir mucho, pero que al final os quitan, os retiran esa soberanía interna o esa independencia que tenéis tan marcada. Así que ojo, porque son personas que os pueden generar una propia pérdida de poder. Y fijaros, tenemos la carta de Primal, nos habla de conectar con lo más profundo y con el instinto sobre todo. Atentos a los que bailéis o si os gusta la danza, sobre todo danzas en las que te dejes llevar, esto os puede ayudar también a conectar con vuestra intuición. Sobre todo fijaros que aquí nos habla de proteger a toda costa vuestro poder personal, vuestra soberanía y actuar, fijaros, actuando desde una mezcla, desde el pensamiento claro y sobre todo vuestra intuición, aquello que os dice el corazón, ¿de acuerdo? Así que creo que es un muy buen consejo para los que hayáis conectado con esta lectura. Atentos y ya me dejaréis en comentarios, pero manteneros fuertes, chicos. Aquí hay que mantenerse fuerte, ¿de acuerdo? Así que nada, chicos, con esto llegamos al final de vuestra lectura. Espero sobre todo que os ayude. Fijaros que pese a ser una lectura complicada, creo que os tenéis que quedar sobre todo con la idea de que hay algo que está en puertas positivo para vosotros y que precisamente en esos momentos es cuando llegan pruebas, cuando llegan esos momentos en los que casi es como si el universo nos pusiera y nos dijera, bueno, pero ¿estás preparado? ¿Has superado definitivamente esta prueba? Entonces, chicos, que tengáis esta información os puede ayudar realmente a poder pasar de pantalla en este juego de la vida. Así que nada, ahora sí, me despido de vosotros, espero de verdad que os haya gustado. Nada, chicos, los que queráis o que hayáis aterrizado aquí por primera vez, suscribiros, que así YouTube os puede ir avisando también de los vídeos que vamos subiendo. Y nada, con esto me despido, os deseo una maravillosa tarde, chicos, atentos porque vais a tener unos meses moviditos y nada, nos vemos muy pronto. Adiós. Bienvenido, opción número 2, si has elegido este corazoncito, el corazoncito rojo, lo vamos a dejar por aquí en un ladito para que no os moleste. Vamos a ver, como ya os he comentado antes, lo que vamos a ver es tu futuro inmediato en el amor, ¿de acuerdo? Vamos a ir sacando diferentes líneas. En algunos casos puede ser que sea una lectura concatenada, o sea que vayan explicándonos en una situación o que sean temáticas diferentes que pueden ir ocurriendo, ¿de acuerdo? Eso ya dependerá de lo que tenga previsto el destino traeros durante los próximos meses. Recordar que es una lectura colectiva y por lo tanto no va a poder resonar, chicos, ya lo intento, pero es imposible, sois muchísimos, todos tenéis situaciones diferentes, aunque siempre vais a poder encontrar un consejo seguro y algo con lo que resonéis, porque todos los que os reunáis en estas lecturas vais a tener en cierta manera temáticas muy comunes, ¿de acuerdo? Así que ahora sí, vamos a empezar, chicos, es el momento para la opción número 2. Relajaros, respirar profundamente, vamos a intentar conectar de la mejor manera con la energía de la lectura y vamos allá. ¿Cuál es tu futuro inmediato en el amor? Recordar que lo vamos a hacer intentando ver de cara a los 3 próximos meses, un poquito más allá, pero tampoco vamos a hacer una lectura extremadamente larga para centrarnos en lo realmente inmediato. Así que venga, vamos allá. Que te trae el futuro inmediato en el amor. Venga, vamos allá. Bueno, fijaros, tenemos por aquí el 5 de bastos. Vamos a ver, vamos a sacar primero la línea. Tenemos el despertar o el juicio, como lo queráis llamar. Tenemos el 6 de copas. Tenemos por aquí el 9 de espadas.
y tenemos, fijaros por aquí, el príncipe de copas. Chicos, algunos de vosotros venís ya de la opción número 1, ¿de acuerdo? Porque aquí, mirar, lo que más ya me llama la atención es que aquí pueden haber o pueden venir durante los próximos meses dificultades, pero dificultades sobre todo, mirar, si vosotros ya habéis tenido en el pasado, porque aquí en vuestra opción me aparece ya que puede haber el retorno de una persona del pasado, ya no tengo muy claro, ya lo miraré, pero sí que es verdad que últimamente me empiezan a salir energías muy resonantes. Puede ser que haya una especie de vuelta de exes o personas del pasado masivas, porque fijaros que conectamos de nuevo con esta energía. Aquí tenemos el qué es lo que vais a estar viviendo a nivel de futuro inmediato. Yo creo que aquí vais a tener algún tipo de conflicto, chicos, que va a venir alimentado por la reaparición de una persona, ese momento en el que os podéis reencontrar con una persona. Puede ser que ya vengáis de una situación en la que haya habido disputas con esta persona, situaciones en las que no os habíais puesto de acuerdo, que quizás cada persona remaba para un lado diferente, pero y me puede estar hablando incluso de alguna persona con la que hayáis tenido incluso una relación incluso importante, pero que ya en el pasado hubiera podido haber dificultades, hubiera también podido haber personas en el pasado que ponían impedimentos para que esta situación pudiera darse de la mejor manera. En algunos casos puede ser para algunos de vosotros que incluso si no se llegó a dar nada, viniera determinado por este tipo de situaciones. Personas, quizás entornos que tampoco facilitaban que esto pudiera darse. Pero ¿qué ocurre? Aquí fijaros que tenemos el juicio y el de 6 de copas, quizás después de una época de alejamiento, de separación, aquí vuelve algo renace, una emoción que renace, una nostalgia que renace, una persona que vuelve, que hace acto de presencia en vuestra vida. El despertar, ya sabéis que el juicio es casi el renacer de los muertos, es ese momento en el que algo que aparentemente podía estar muerto o que había podido tener dificultades durante el pasado, de repente se levanta de la tumba y hace acto de presencia. Así que puede ser que para algunos de vosotros, literalmente, esas personas que habían quedado en el pasado y con las que habíais tenido una conexión realmente importante, de repente aparezcan, hagan acto de presencia con el juicio. Me puede hablar de comunicaciones, quizás unas comunicaciones que han venido ya en el pasado con problemas, con dificultades para poder hacerlas, pero que de repente, ¡pumba!, se materializan. Entonces, ¿qué ocurre? Pues fijaros que yo aquí os veo pues sufriendo un poquito, y no, ojo, sufriendo desde el punto de vista mental, porque quizás vosotros ya estabais en un punto mucho más tranquilo. Fijaros que tengo además aquí la sota de copas, y lo que me está hablando es de esos momentos en los que de repente aparece una persona, tú aún no sabes qué es o qué intenciones puede tener esta persona, y fijaros que aquí me aparecéis vosotros pues dándole vueltas a la cabeza, sin dormir. ¿Por qué? Porque automáticamente este despertar implica que también hay emociones que se vuelven a despertar en vosotros, y es ese miedo inconsciente o esa no poder parar de darle vueltas a si esa persona va a hacer un ofrecimiento o no. Fijaros que tenemos aquí a un príncipe de copas que ya nos estaría hablando de esa energía, de que en el caso que estemos hablando de una comunicación o un acercamiento, es la sensación de decir, bueno, pero esta persona ¿cómo va a venir? ¿Va a venir en modo romántico? ¿Vamos a volver de nuevo a este punto del pasado en la que todo era problemas? Así que os veo mucho con esta energía. Atentos, porque esta energía también me puede estar hablando de una situación que venga determinada por la vuelta a una persona que os esté generando ansiedad, dificultades para dormir, y que igual que se reavivan todas esas cosas positivas que pudisteis vivir, o esa ilusión, esos recuerdos o esa conexión de enamorados. Además, es esa conexión que uno siente con una persona de una forma muy inocente, pero que a su vez no solo traiga eso, sino que traiga todos esos miedos de qué realmente es lo que va a traer esta persona con esta comunicación o con este acercamiento. Así que, chicos, por lo pronto ya vemos que la temática para los próximos meses es que hay personas que van a empezar a movilizarse y van a renacer como los muertos de las tumbas. Vamos a sacar otra línea. Tenemos aquí el 7 de oros, tenemos el as de copas, tenemos la muerte, tenemos la justicia,
y fijaros, tenemos el 2 de copas. Vale, mirad chicos, aquí lo que estamos hablando es de una relación, estos movimientos que se pueden estar dando durante el tiempo que se aproxima, no estamos hablando de una conexión de cualquier tipo. Estamos aquí hablando de una conexión muy importante. Es una conexión que realmente habéis amado a esa persona y con estas cartas esta persona también ha tenido la misma conexión por vosotros, pero fijaros que aquí es muy curioso, tenemos también una situación que precisamente estos problemas que os comentaba o incluso que haya sido una situación que haya habido personas alrededor que hayan boicoteado literalmente esta situación, venía determinada por un inicio que en muchos casos, chicos, muchos de vosotros, algunos habréis podido tener relación, pero en muchos casos es una situación que no se ha podido realmente iniciar algo bonito y algo hermoso, pese a que estaban las energías. Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando tú tienes unas emociones reales, tienes esa sensación de algo inocente, algo que incluso en algunos casos, chicos, podéis estar hablando de conexiones de vidas pasadas, de esas personas que las ves y hay algo que intuitivamente te lleva hacia esa persona. ¿Qué es lo que ocurre? Que esta situación ha podido ser una situación que precisamente por los problemas que os comentaba se haya demorado muchísimo en el tiempo, muchísimo. Esa sensación de que por mucho que esperas que esto al final se materialice en algo, da la sensación de que nunca llegan los frutos esperados. Entonces, ¿qué ocurre? Que al final me estaría hablando pues eso, de un inicio que se podría haber estado esperando durante largo tiempo, pero que al final se tuvo que romper, que cayó, que al final se tuvo que cortar porque esta situación no llegaba a nada. Al final yo creo que muchos de vosotros tuvisteis que tomar decisiones muy racionales, muy radicales, el hecho de tener que sopesar, de decir, bueno, realmente yo puedo pasarme el resto de mi vida esperando a que esto realmente pueda ir hacia algún lugar, aunque sé que es muy valioso, obviamente, porque esto lo estamos viendo aquí, y sé que hay una conexión muy importante. Aquí estamos hablando de casi esas conexiones en que tú sabes que esa persona es para ti, pero por circunstancias, por momentos incluso temporales. Esto también me podría estar hablando cuando conoces a una persona en ese momento en el que para alguna de las dos no es el adecuado y no se dan las circunstancias o la situación puede fluir de la misma manera y al final tienes que romper, cortar con una situación donde hay conexión, donde hay sentimientos, pero donde sientes que esto no puede evolucionar. Entonces, viendo esta línea, es normal, chicos, que vosotros, si aparece esta persona de nuevo o esto se reaviva otra vez de nuevo, es normal que estéis conectando con esta energía de ansiedad, de miedos, porque si vosotros estabais, digamos, tirandillo con vuestra vida, haciendo vuestras cosas, de repente es volver a revivir todo esto. Ya os digo, con estas cartas no os puedo negar que es una conexión muy potente la que sentís con esta persona. Y ya os digo, en muchos casos con estas cartas lo que estoy viendo sobre todo es que en muchos de los casos no pudisteis llegar a vivir este amor. Es como un amor que se cortó pese a la conexión que podía haber y que de hecho esa conexión aún la seguís manteniendo. Pero el tema es si estos problemas que ya podíais estar viviendo, estas personas que podían estar también en el entorno, también me puede estar hablando de maneras diferentes de ver la vida, que os pille en momentos diferentes de la vida y una persona se plantea esta conexión de una manera y que vosotros quizás os la plantearais de otro, y esto hizo que no pudiera llegar a materializarse algo que podía ser algo realmente hermoso y realmente bonito, porque podía implicar incluso el desarrollo durante demasiado largo tiempo. Así que madre mía, qué conexión tenéis aquí, pero una conexión tremenda. También, chicos, tener en cuenta que precisamente esta vivencia a vosotros también os ha transformado mucho, ha sido como un punto de inflexión vital a nivel emocional para vosotros, y esto precisamente es lo que puede hacer, fijaros, que el simple hecho de que pueda aparecer de nuevo esta persona en vuestra vida os remueva de una manera bastante importante. Es como, bueno, ¿qué es lo que va a venir ahora? Voy a tener que pasar otra vez por lo mismo, porque es lo que os digo, cuando, ¿sabéis ese dicho de cuando quedan brasas o donde hubo fuego siempre quedan brasas? Pues aquí estaríamos hablando que vosotros aún mantenéis esas brasas y esa persona también. Vamos a sacar otra línea.
tenemos la carta del deseo, tenemos la reina de copas, tenemos el 7 de flechas, tenemos aquí el 6 de flechas y tenemos la carta, fijaros, la carta de la luna, que es la ilusión. Voy a sacar esta carta aquí también. Y tenemos, fijaros, ¡ay! Fijaros, tenemos aquí también el juicio. Y yo no sé por qué, ¿eh? Y mirad que uso casi cada día este tarot. ¡Ay, por favor! Me he equivocado. Fijaros, tenemos aquí el despertar, pero tenemos la carta del juicio. Mirad, chicos, ahora os explico. Fijaros, esta carta y estas cosas cuando me pasan no es por casualidad. Mirad, fijaros, esta carta, fijaros que es la carta número 19, ¿de acuerdo? Y yo la he confundido con la carta del juicio. Esta carta nos habla de lo que sería ese concepto o esa iluminación. Es el sol, así que con el sol y el 6 de copas vuelvo a lo mismo. Me puede estar hablando de relaciones kármicas, que sea una persona que con la que ya hayáis compartido vidas. Y fijaros que la he interpretado como el juicio. Y ahora aquí, al aparecerme el juicio, me he dado cuenta. ¿Qué es lo que ocurre aquí? Chicos, ahora os voy a ir desarrollando porque esta lectura, yo no sé qué pasa hoy con este interactivo, pero la verdad es que las dos lecturas están saliendo dos lecturas muy potentes. ¿Qué es lo que ocurre, chicos? Que aquí, pese a la distancia, pese al tiempo, pese a las dificultades, aquí hay una conexión que está vigente. Aquí sigue estando presente el deseo, sigue estando ese deseo de alcanzar el éxito con esta situación. Fijaros que esta carta nos está hablando de ese imán que te atrapa con respecto a esta persona. Vosotros además, chicos, seguís manteniendo emociones con respecto a esta persona, estáis receptivos. Aquí no estamos hablando de una conexión lejana o una conexión que haya muerto con el paso del tiempo. Aquí yo os veo sobre todo que vosotros habéis podido seguir con vuestra vida, pero seguís manteniendo en cierta manera esa ilusión. ¿Qué es lo que ocurre? Fijaros que esto os puede abrir una época y sobre todo la entrada de esta persona en que volváis a conectar con estas emociones, pero fijaros que tenemos el 7 de flechas y el 6 de flechas. Yo creo que para muchos de vosotros esto es como la oportunidad de ver claramente si realmente hay posibilidades de materializar algo con esta persona. Este renacer, este reencontrarse con esta persona va a llevaros a un proceso durante los próximos meses, ya os digo, contar 3-6 meses, sobre todo para alcanzar ese momento en el que uno se despierta a la realidad. Muchas veces nosotros podemos tener una conexión muy importante con una persona, pero que esa conexión a la larga no se pueda materializar, no se pueda dar pese a la conexión. Creo que para vosotros esta vuelta de esta persona, y ahora sacaré después otra línea, va a suponer primero conectar con aquello que no habíais querido conectar. Yo creo que en muchos momentos vosotros con respecto a esta situación o el hecho de tener que dejar ir y cortar con esta situación para vosotros supuso una traición importante. Creo que también vosotros en su momento no expresáis realmente lo que os había ocurrido o incluso muchos de vosotros lo habéis llevado incluso en secreto, no quisisteis explicar o incluso creo que esta persona puede ser que en muchos casos no sepa ni siquiera lo que vosotros habéis estado viviendo y que eso además, chicos, os llevará a la necesidad de marcharos de esta situación, incluso algunos de vosotros porque realmente os sintierais incluso traicionados por la otra persona. Pero ¿qué va a suponer para vosotros este momento? Va a ser llegar a la claridad, va a ser el culmen. Vosotros yo creo que lleváis mucho tiempo que pese a que habéis podido seguir con vuestra vida, habéis seguido manteniendo una conexión emocional muy importante con respecto a esta persona. Fijaros que tenemos la carta de la luna. Entonces, fijaros que con esta carta del sol tenemos el juicio, tenemos la luna. Creo que lo que va a ocurrir aquí es que por fin, después de todo el proceso que habéis vivido con esta persona, va a llegar ese momento de la verdad. Ese momento, fijaros, si vosotros es una situación en la que no se pudo dar esta relación, no se pudo dar, incluso en algunos casos yo creo que vosotros, o incluso esa persona puede ser para algunos resonar así, que no llegaréis ni a comunicaros realmente lo que sentíais pese a que las dos personas seguís la conexión, va a ser, chicos, la posibilidad de poder romper ese velo de oscuridad o de confusión que podía traer la luna y ver la realidad, ver que ese retorno de esa persona os puede hacer ver con claridad lo que hasta ahora no habíais podido ver con claridad, chicos. Es que es de verdad, son unas lecturas en el día de hoy muy potentes, las dos, chicos, las dos.
Entonces, ¿qué ocurre? Que para vosotros la llegada de esta persona en un primer momento os va a dar muchísimo miedo, os va a encender todas las alarmas, pero creo que poco a poco también a vosotros os va a servir porque, chicos, va a haber algo que estaba en la oscuridad que vosotros no conocíais, quizás os llegue información sobre la que se ponga luz, ¿de acuerdo? Que va a permitir que también vosotros salgáis de esa sensación de traición que podíais llevar arrastrando durante mucho tiempo, ¿de acuerdo? Aquí ya cada uno resonaréis, la vais a tener que adaptar a vuestra situación, pero creo que va a ser como ese momento en el que uno puede alcanzar esa luz suficiente, romper también con esas dudas que podíais estar viniendo para empezar a ver la situación y poder actuar en consecuencia. Ojo, para algunos de vosotros quizás sea dejar definitivamente esta conexión atrás, pero para otros, algunos de vosotros puede suponer el hecho de superar por fin esas dificultades que os han podido marcar durante muchísimo tiempo y que no permitían que esto se pudiera iniciar, que se pudieran dar pasos hacia adelante. Así que, chicos, son unas energías muy potentes. Aquí va a haber, chicos, fijaros, conversaciones muy importantes, en las que sí que se va a poder definir la posibilidad de poner voluntad en una situación para que pueda crecer algo a largo plazo. Aunque ya os digo, chicos, fijaros que ese largo plazo no sería de golpe, chicos, fijaros con la sota de oros, pero para muchos de vosotros, mirad, aquí vamos a tener dos líneas, ¿de acuerdo? Y cada uno vais a resonar. Aquí hay personas que precisamente este acercamiento con esta persona os va a dar la posibilidad ya de cerrar definitivamente una situación, una conversación que puede dejar zanjado y que a vosotros os va a dar la posibilidad de poder avanzar, de poner la voluntad en lo que realmente queréis conseguir, que al final es una relación que de verdad pueda tomar una forma y que os haga sentir en vuestro hogar. Si es esta persona la adecuada, lo haréis con esta persona, porque yo creo que vais a tener una conversación en la que esta aclaración, este rasgar, esta confusión que habéis podido vivir durante mucho tiempo, es la que os va a dar la claridad para saber si esta persona es la apropiada o con la que vais a poder manifestar este 10 de copas, aunque al principio se tengan que ir dando pasos pequeñitos para ir materializándose, o si definitivamente lo ideal ya es romper definitivamente con esta conexión, pero sí teniendo claro qué es lo que ha ocurrido o cómo se ha desarrollado todo, para que vosotros realmente ya pongáis vuestra atención, vuestra fuerza de voluntad en conseguir lo que realmente buscáis y dejar de arrastrar lastres del pasado. Así que, chicos, mirar, sea para donde sea esta lectura, chicos, sea una opción o sea la otra, lo que sí que tengo claro es que para vosotros va a ser un verdadero punto de inflexión. Fijaros que además han salido arcanos mayores muy positivos. Fijaros que tenemos aquí la carta de la muerte, pero la carta de la muerte creo que marca ese punto en el que vosotros tuvisteis que romper con algo que era muy valioso para vosotros, pero a partir de ahí para vosotros va a ser una sensación de liberación. La carta del juicio es liberarse casi también de eso que a ti te ataba, poder renacer para poder iniciar también un nuevo ciclo. Ya sabéis que después del juicio nos vamos al mundo. Y fijaros que ya he abierto la lectura hablando del juicio cuando no era la del juicio, era del sol, pero porque me venía esa continua resonancia. Entonces fijaros que tenemos arcanos mayores muy potentes para vosotros, tenerlo en cuenta. Chicos, ya me dejaréis en comentarios porque aquí estamos hablando de una conexión muy, muy fuerte. No es una persona que pasa por tu vida, te puede dejar aprendizaje, sino una conexión que yo creo que os ha marcado de verdad, de una forma muy profunda. Y ojo, a la otra persona también. Vamos a sacar alguna carta más. Mirad, chicas, ha caído esta. Los enemigos, mirar, muy marcado para esta lectura. Recordar lo que hemos hablado. Aquí ha podido haber muchas personas de por medio, personas que no han querido o que han puesto trabas para que esta situación se pudiera dar. Chicos, me lo vuelve a marcar. Y es esa sensación, fijaros, el cortejo, aquí vuelve una persona de nuevo y fijaros, mirar, en la mayoría de casos lo que os estaba comentando, a mí me da la sensación de que aquí hubo una situación en la que tuvisteis una conexión casi instantánea, ¿de acuerdo? Aquí había un deseo de empezar una relación, de iniciar algo. Ojo, para algunos de vosotros quizás la iniciasteis, pero aquí lo que sí que veo es que había personas
cercanas que no querían que esto se desarrollara o que pusieran trabas o que había circunstancias aledañas a vuestra relación que impedían que esto se pudiera dar. ¿Qué es lo que ocurrió aquí? Pues fijaros, nos vuelve a repetir el deseo del cortejo, el deseo de acercarse a una persona, pero que al final se corta. Hay algo que provoca un dolor y además un dolor también bastante importante. Pero ya os digo, fijaros que aquí viene muy marcado esto, lo que os comentaba. Fijaros que aquí puede haber temas o en algunos casos que vuestra persona especial en ese momento estuviera en un compromiso o que hayan sido personas cercanas, lo que consideráis vuestro grupo cercano, que haya sido el causante precisamente de que esto acabara mal, de que no pudiera llegar a materializarse. A pesar de esto, lo que sí que os puedo decir es que esta persona también ha mantenido esa energía con respecto a vosotros. Es como esa energía que va más allá del tiempo y que por mucho que quieras y por mucho que no estés cerca de esa persona, esa conexión sigue existiendo y la fidelidad a esa conexión sigue existiendo. Así que atentos, porque esta persona va a traer o os va a traer cambios importantes en vuestra vida. Va a estar en vuestras manos la decisión que vais a querer tomar, si vais a decidir coger esta oportunidad, pero yo creo que lo que decidáis lo vais a decidir sobre todo porque vais a salir ya de una duda, de una sensación de oscuridad que habéis estado viviendo durante mucho tiempo. Vamos a sacar unas cartas de consejo para vosotros y vosotras. Venga. Fijaros, tenemos las... Mirad, es que chicos, son muy resonantes las lecturas, tanto la anterior con esta. Yo creo que algunos de vosotros incluso habéis podido preguntar por varias personas. Fijaros, tenemos la soberanía, la independencia, el espíritu libre. Tenemos la eterna juventud, es conectar con tu energía. Y fijaros, tenemos aquí, me encanta esta carta, es el antihéroe, que nos habla del romper las reglas. Chicos, yo creo que aquí... Fijaros, el consejo que os están dando es que sobre todo ante esta situación, lo que se pueda venir o estéis viviendo próximamente con respecto a esta conexión, es importante que sobre todo que conectéis con vuestro propio interior, qué es lo que queréis, vuestra soberanía. Chicos, es el momento para algunos de vosotros, quizás será el momento de liberaros literalmente de esta situación, pero puede ser que para algunos de vosotros sea el hecho ya de decidir el lanzarse, incluso esta persona también, el lanzarse pese a las dificultades que estéis viviendo, porque quizás para muchos de vosotros esta relación que estáis viviendo supone romper unas reglas, supone romper un status quo. Aquí las dificultades puede ser que haya otras personas que no vean bien esta relación, pero fijaros que la carta de la eterna juventud lo que me habla es que la energía sigue fluyendo en esta situación. Entonces conectaros a esta energía. Quizás para muchos de vosotros va a ser el momento de romper con situaciones, romper con reglas, ya sea romper con esta situación que estáis viviendo con esta persona o romper con situaciones externas que podían estar limitando que esto pudiera desarrollarse. Y sobre todo que lo hagáis no tanto por lo que os pueda pedir esa persona, sino porque lo que vosotros realmente necesitéis en este momento. Creo que vosotros ya habéis hecho un gran trabajo, habéis mantenido el tipo con una conexión tan potente y con la situación que habéis podido estar viviendo, y es el momento en el que uno reconoce que tiene el poder para poder decidir sobre su vida. Así que tenedlo en cuenta porque es una lectura bastante imponente. Y nada, chicos, ahora sí llegamos al final de esta lectura. Ya me dejaréis en comentarios, por favor, explicarme, porque esto es una conexión muy muy fuerte. La verdad, no siempre salen este tipo de conexiones, pero en este caso es algo que puede dar un giro bastante importante con respecto a vuestra vida. Así que ya me iréis comentando. Espero de verdad que os haya ayudado y que os haya gustado sobre todo. Y nada, si queréis dejarme un like, que ya sabéis que ayudáis un montón al canal. Suscribiros los que no lo hayáis hecho para que YouTube también os pueda activar las notificaciones y saber cuándo subimos nuevos vídeos. Y nada, nos vemos muy pronto, que paséis una maravillosa noche y nada, hasta muy pronto. Adiós.